Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Queremos agradecer a las televisoras públicas que se suman a esta emisión y que hacen posible que la señal llegue al resto de los estados en México y también a varios países en América Latina. Saludamos con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @canal 44 TV o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre las medidas preventivas de COVID-19 en mujeres embarazadas, recién nacidos, niñas y niños. Estudios de organismos internacionales advierten que mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de tener partos prematuros en caso de presentar COVID-19. Le contaremos también que Estados Unidos, Perú y México son los países de la región en América Latina con el mayor número de mujeres embarazadas con COVID-19. En el mundo siguen los estudios para identificar los riesgos que los adolescentes presentan o las adolescentes presentan durante el embarazo aunado a COVID-19. Y nuestro reporte vendrá hoy desde Costa Rica y Colombia, donde nos estarán actualizando qué está ocurriendo precisamente con esta pandemia. Vamos pues a nuestra pieza introductoria. Nuestra compañera Isaura López Villalobos nos la presenta. Aunque se mantienen los estudios relacionados al embarazo COVID-19, se advierte que aumenta el riesgo de enfermedades graves al presentar el nuevo coronavirus. En el último informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades se menciona que las mujeres embarazadas que tienen la COVID-19 parecen tener más probabilidad de desarrollar complicaciones respiratorias que requieran cuidado intensivo, contrario a quienes no están embarazadas. Además, hay más probabilidad de que necesiten usar un respirador. Algunas investigaciones sugieren que las mujeres embarazadas que cursan con COVID-19 tienen más probabilidad de tener un parto prematuro y que el bebé necesite ser internado en la unidad neonatal. En caso de agravar, hay la posibilidad de que el tratamiento sea hospitalario. En Estados Unidos, país que ocupa el primer lugar a nivel mundial en casos totales de COVID-19, en el último reporte de diciembre se informa que de mujeres con embarazo a término y datos complementarios opcionales notificados por COVID-19, en 17 jurisdicciones de marzo a la fecha iban 6.895. Mientras que, de total de los resultados en el parto en mujeres embarazadas con COVID-19 fueron 7.023, de los cuales 58 resultaron abortos espontáneos y el resto nacieron vivos. El tipo de parto fue vaginal en su mayoría. En el indicador de bebés nacidos a término y prematuros de mujeres embarazadas con COVID-19, de marzo a la fecha fueron 6.965 bebés nacidos vivos, de los cuales prematuros antes de los 37 semanas fueron 686 y solamente 16 dieron positivo a COVID-19 después del nacimiento. Ante estos hallazgos, el Sistema de Salud Mundial exhorta a las embarazadas a extremar las medidas sanitarias. Informó Isaura López Villalobos. Muchas gracias, Isaura. Vamos a nuestro reporte habitual. Viene desde Ginebra, Suiza, en voz de nuestros compañeros corresponsales de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. A menos de 70 horas para que acabe el año, ya hemos superado los 80 millones de personas infectadas de coronavirus notificadas a la Organización Mundial de la Salud. De hecho, vamos a llegar a 2021 en el entorno de los 82 millones de casos confirmados, mientras las muertes se van a quedar muy cerca del 1.800.000. Este martes estamos a menos de 20.000 decesos de esa trágica cifra. América ha reportado hasta el momento casi 35 millones de casos. Europa se acerca a los 26 millones.
y el sur de Asia a los 12 millones. La región del Mediterráneo oriental registra casi 5 millones de infecciones, África algo menos de 2 millones y el Pacífico occidental supera por poco el millón. En cuanto a fallecimientos, América acumula 850.000 y Europa ha superado los 560.000. El sur de Asia cuenta 182.000 decesos, el Mediterráneo oriental 120.000, África 41.000 y el Pacífico occidental registra 20.000. Y eso en un año, porque el último día de 2019... Recordamos que la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China se fijó en una declaración aparecida en el sitio web de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, informando de una neumonía viral detectada en la ciudad y trasladó la información a instancias superiores. Al día siguiente comenzaron a activarse las alarmas y desde ahí ya saben lo que hemos vivido en estos 12 meses. Para los próximos, la gran esperanza es que las vacunas cumplan su función. Son varios los países en América y Europa que han empezado a dispensarlas en diciembre. Los más optimistas creen que en medio año se podría alcanzar algo parecido a la inmunidad de rebaño que permita recuperar la normalidad, aunque la enfermedad va a seguir ahí. De hecho, en las últimas horas, desde la OMS se ha informado de que cada vez es más probable que este coronavirus SARS-CoV-2 se convierta en endémico en humanos, en algunos animales o en ambos. Es decir, que no desaparezca con las vacunas. Estas harán su trabajo y el escenario más probable es que este virus suponga un nivel muy bajo de amenaza cuando termine de extenderse el Programa Mundial de Vacunación. De ese modo, estará ahí, con nosotros, como tantos otros virus, pero estará controlado. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Roberto Castañares, por esta información. Saludamos en el estudio al doctor Miguel Ángel Bonal, pediatra. Doctor, bienvenido. Belén, muy buenos días a todos. Felicidades por sus más de 300 programas. Felicidades porque hemos sobrevivido más de 300 días a esta pandemia. Gracias. Hasta ahora, doctor, eso tenemos que agradecer, que hemos, primero un programa que se ha mantenido en el gusto de la audiencia y que hemos mantenido pues esta idea original de informar desde la ciencia, desde el conocimiento y desde la voz de los expertos, doctor. Así que bienvenido y gracias también por habernos acompañado en varios de estos programas. Un honor, como siempre. Al contrario. Adelante. Doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con mujeres embarazadas. Sí. Yo le quisiera preguntar, ¿qué ha pasado a lo largo de estos 300 días? Al inicio se pensaba, y usted lo recordará, que las madres no transmitían el virus del SARS-CoV-2 a sus bebés de manera intrauterina. Luego se empezaron a conocer los primeros casos de bebés que nacieron ya con COVID-19. ¿En qué fase y en qué momento estamos? ¿Qué se sabe ya con certeza del embarazo versus COVID-19, doctor? Bueno, lo ha dicho usted, hemos tenido que aprender. Voy a poner esto muy práctico. Tener la enfermedad cuando estoy embarazado, cuando están embarazadas las mujeres, representa en qué momento del embarazo adquieren la enfermedad. En el primer trimestre del embarazo desconocemos todavía qué está sucediendo. De hecho, hay muy poco publicado acerca de que si este virus va a influir en la formación y en el proceso de la creación del nuevo ser. Algunos virus sabemos que nos causan anormalidades y defectos muy importantes, incluso no compatibles con la vida. Esto no lo hemos todavía demostrado con el SARS-CoV-2. El segundo trimestre del embarazo, que es cuando el niño empieza a perfeccionarse, es la mayoría, afortunadamente, de las embarazadas que estamos teniendo en el segundo trimestre del embarazo. Y lo que hemos visto en esto es que los niños nacen con anticuerpos positivos y afortunadamente no manifestaciones que pongan en riesgo su vida. Eso es importante, doctor. Usted acaba de decir algo muy importante. Nacen con anticuerpos, es decir, no nacen desarrollando la enfermedad ni con síntomas de la enfermedad. Ni con síntomas de la enfermedad. ¿Es probable, es posible que la enfermedad la hayan desarrollado internamente o qué se sabe al respecto, doctor?
En realidad este virus, como sabemos que tiene manifestaciones clínicas en diferentes sitios, por ejemplo, podemos tener COVID-19 que nos quite solamente el olfato y el gusto. Tenemos manifestaciones que nos pueden dar solamente alteraciones en las funciones mentales superiores, como tener pérdida de la memoria, pérdida de capacidades que antes teníamos. Eso es verdaderamente preocupante. Entonces los niños, esas manifestaciones tan sutiles no las vamos a percibir hasta que no pasen, porque si estamos tomando en cuenta que los niños apenas tenemos 1 año con esto, pues los niños que se enfermaron hace 1 año de SARS-CoV-2, pues están teniendo 1 año. Entonces es muy interesante porque se está haciendo seguimiento a los niños precisamente para ver cómo se están comportando y si no están desarrollando esto. Lo que esto significaría es que dentro del útero de la mamá pudieron haber desarrollado la enfermedad, pero en realidad sin manifestaciones pulmonares, que es lo que más nos preocupa, sin manifestaciones renales que hasta este momento las pudiéramos haber detectado. Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Pudieron haber tenido la enfermedad dentro de la mamá? Sí, pero no sabemos con qué intensidad, ni qué órganos, ni qué tanto afectó. Esto lo estamos teniendo que aprender. Lo que se sabe es que nacen algunos de ellos con anticuerpos. Con anticuerpos. Así es. Y tampoco, supongo, doctor, por el tiempo tan corto que ha pasado, no sabemos esta inmunidad, qué tanto puede prevalecer en los bebés. En los bebés. Doctor, sí. Si me permite, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más de este tema. Hoy, embarazo y COVID-19. La pausa, volvemos. Cada vez son más países que se suman ya a la vacunación contra COVID-19. Hay que recordar que estas primeras dosis en el mundo están destinadas exclusivamente a personal de la salud. La llegada de la vacuna contra el coronavirus ya comenzó en varios países del mundo y ya se empezó con las campañas masivas de vacunación, sobre todo a los médicos de primera línea y a los adultos mayores. Además de la vacuna, los científicos también buscan un fármaco para combatir la COVID y podría estar listo en breve, anticipan científicos británicos. Se trata del AZD7442, un fármaco que busca evitar el desarrollo del coronavirus en personas que hayan estado en contacto con alguien enfermo de COVID-19, medicamento que ayudaría a detener la propagación y mortalidad del virus. Este medicamento, desarrollado por AstraZeneca, junto con la fundación del University College London Hospital, consiste en un tratamiento con anticuerpos que podrían evitar el desarrollo del SARS-CoV-2 en el organismo de alguien que estuvo expuesto a la enfermedad. Los expertos ya dieron inicio a los ensayos para probar que este fármaco, el cual se recibe en 2 dosis seguidas, puede brindar una protección de 6 a 12 meses ante el coronavirus, gracias a los anticuerpos monoclonales que fueron creados en un laboratorio, mismos que ya se inyectaron en 10 participantes del estudio. De aprobarse, el medicamento se administrará a personas que durante la última semana estuvieron en contacto con alguien contagiado de COVID-19. Si las autoridades sanitarias del Reino Unido lo autorizan, después de evaluar los resultados del estudio, este medicamento podría estar disponible en marzo y abril de 2021, informó Rocío López Fonseca. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con embarazo y COVID-19. Hablábamos ya de los estudios que se tienen hasta ahora en relación a mujeres embarazadas que han transitado por COVID-19, pero hay un dato adicional que está preocupando a la comunidad médica. Nos referimos a las mamás adolescentes. Ya de por sí, esta condición representa un problema y un riesgo de salud. Si agregamos un factor adicional como es COVID-19, los contratiempos durante la gestación y el parto pueden ser mayores.
Organismos internacionales realizan estudios sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en embarazos en la adolescencia y sobre el uso de métodos anticonceptivos. El Fondo de Población de las Naciones Unidas expuso sobre la magnitud del impacto de la pandemia en los países de ingresos bajos y medianos. Entre 13 y 51 millones de mujeres tendrían dificultades de acceso a anticonceptivos modernos debido a las medidas de distanciamiento social. Otra estimación realizada por el Instituto Guttmacher revela que 218 millones de mujeres tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción moderna. En los 132 países estudiados, la necesidad es desproporcionadamente más alta en adolescentes en edades de 15 a 19 años que desean evitar un embarazo. Otro análisis realizado indica que la COVID-19 representa un retroceso de al menos 5 años en términos de los logros sobre la tasa específica de fecundidad adolescente de América Latina y el Caribe, pasando de 61 a 65 nacidos vivos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. En el escenario más conservador, ese impacto sería equivalente a un retroceso de 4 años y en el más extremo, uno de 8 años, de acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud. Al considerar el impacto de la COVID-19 sobre el embarazo no planificado en la adolescencia, señala el organismo tomar en cuenta que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Los hijos de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años. Informó Isaura López Villalobos. Regresamos a nuestra charla con el pediatra Miguel Ángel Bonal. Doctor, ¿cuáles son las principales complicaciones que están presentando hoy por hoy las mujeres embarazadas que tienen un cuadro de COVID? 3 cosas son importantes que se debe de plantear para que entendamos cuáles son las complicaciones. Primero, durante el primer trimestre de embarazo no hay vacuna que haya demostrado que sea seguro. Entonces las mamás se van a quedar sin vacunar si no se vacunan antes de embarazarse. Eso es lo primero. Por lo tanto, la segunda cosa es que pueden desarrollar la enfermedad en cualquier momento del embarazo de esos 9 meses. En el segundo trimestre del embarazo, que es la parte más complicada, se pone en riesgo la mamá simple y sencillamente por el hecho de que va a desarrollar la enfermedad y muy probablemente el bebé nace antes de tiempo, y si tomamos en cuenta eso tendremos partos prematuros o prácticamente bebés de muy bajo peso, 500, 600 gramos, que en las unidades de terapia intensiva tendrán menos posibilidades de vivir. Y en el último trimestre de embarazo estaríamos teniendo mamás, inclusive, que pueden tener la enfermedad y que los ginecólogos, los obstetras tendrán que tomar decisiones éticas donde dicen, interrumpo el embarazo para poder darle tratamiento a la mamá y tratar de salvar la vida del bebé. La enfermedad por virus SARS-CoV-2 en las mujeres embarazadas entonces implica 2 vidas y por lo tanto los médicos tendrán que luchar por 2 vidas, tanto en la pancita de la mamá, dentro del útero o ya afuera de ella. Y los problemas siguen siendo los mismos: insuficiencias respiratorias severas, daño renal o complicaciones asociadas a problemas que pueden estar dados por las enfermedades que tienen las mamás alrededor de esto. Porque se siguen enfermando las diabéticas, se siguen enfermando las hipertensas, se siguen enfermando las mamás que tienen mucho peso. Entonces eso aumenta las posibilidades de complicar la enfermedad y poner en riesgo la vida no solamente de la mamá, sino también del niño. Es un problema, por lo tanto, que embarazarse en esta época implica un riesgo muy importante para 2 vidas, ¿no? Doctor, usted decía algo importante al principio de esta explicación. ¿Las mujeres embarazadas se podrán o no entonces vacunar? ¿Cuál es, digamos, lo que nos dice la prescripción respecto incluso de otras vacunas, doctor? Bien, estamos hablando de que hay vacunas para prevenir enfermedades por bacterias y las vacunas que son para prevenir infecciones por virus. La vacuna contra el virus SARS-CoV-2 es una vacuna para virus. No hay ninguna vacuna, ni siquiera otras vacunas por otras enfermedades, como por ejemplo varicela o sarampión,
que tengan una seguridad en el primer trimestre de embarazo. O sea, como obstetra, aplicar una vacuna viral implica un problema de decisión médica. O sea, ya que como se meten partículas virales, sobre todo son las vacunas de sarampión y varicela, son vacunas de virus vivos atenuados, o sea que no tienen capacidad de desarrollar la enfermedad, pero sí la respuesta contra la enfermedad. En cambio, las vacunas que se están produciendo ahora para virus SARS-CoV-2, sobre todo para este virus, que son vacunas de un virus RNA que procesa proteínas. Proteínas es como los mensajeros para hacer todos los procesos de las células del humano. Entonces, meter una vacuna ahí con un virus mensajero, RNA, que puede producir proteínas de diferentes tipos, no sabemos qué problemas vaya a tener en las embarazadas. La seguridad con estas vacunas, por eso no están aprobadas en embarazadas, esta vacuna. Ahora que ya lo dijo, el personal de salud nos están vacunando, nos tendremos que vacunar para que no tengamos procesos que nos pongan en riesgo y poder seguir atendiendo a las personas. Pero luego en la segunda etapa, las personas susceptibles, todavía no está contemplado, al menos en las nuevas guías, si las mamás embarazadas o las mujeres jóvenes con riesgo de tener un embarazo en los siguientes 9, 1 año o 2 años, que vamos a tener que estar muy atentos a no enfermarnos, se van a poder vacunar. Los científicos, la gente que está trabajando con esto, tienen muchísimo trabajo. Porque las decisiones no solamente son médicas, también son éticas. ¿A quién voy a vacunar primero? ¿A quién voy a salvar primero? Esta es una vacuna que, si lo ejemplificamos, representa un arca de Noé. Es a quién debo de salvar primero de complicaciones graves por la enfermedad por COVID. Porque la enfermedad tiene 3 caminos. Me enfermo y no me va a pasar nada, me enfermo y voy a tener manifestaciones que no pondrán en riesgo mi vida, o me enfermo y voy a tener la enfermedad que va a poner en riesgo mi vida. Entonces, la vacuna a lo que va a venir a hacer es evitar que nos tengamos riesgos de poner mayor riesgo de tener en riesgo nuestra vida. Entonces, estamos hablando que en un país como México, donde la obesidad, que es un factor de riesgo, la hipertensión es un factor de riesgo, las enfermedades crónicas como insuficiencia renal o personas trasplantadas tenemos mucha población de riesgo. Claro. ¿A cuál voy a vacunar primero? Esa es una decisión donde el consejo médico, los expertos se deben de sentar, y eso es lo que están haciendo para vacunar. La decisión por eso está tomada del personal médico, para evitar que se muera el personal médico que está atendiendo. Claro. Porque al fin de cuentas ese es el objetivo de la vacuna. Claro, doctor, entonces hasta ahora no hay, digamos, nada que nos diga si esta vacuna tiene algún efecto o no en alguna mujer embarazada, y sobre todo, como usted bien lo precisaba, durante el primer trimestre. Quizá la recomendación, cuando nos toque, porque esto va por fechas y por calendarios, cuando les toque a las mujeres en edad reproductiva y que están en búsqueda de un embarazo, antes de aplicarse la vacuna seguramente tendrán que realizarse una prueba de embarazo, pero esto lo sabremos, doctor, hasta que llegue el momento de inmunizar a la población más joven, digamos. Y estarán indicadas en el tercer trimestre, que es después de la semana 32, que es lo que hasta ahorita se está aplicando la vacuna, porque ya no hay un proceso de formación del humano dentro de la pancita de su mamá. El primer trimestre se forma, por eso las vacunas virales no se ponen en ese momento, porque puede interferir en el proceso de formación. En el proceso de crecimiento, en el segundo trimestre, no son tan seguras porque no sabemos cómo desarrollan su proceso de inmunogenicidad, pero sí, después de la semana 32 muy probablemente se estarán vacunando para evitar que los hospitales se saturen por mamás que están embarazadas, tienen a sus bebés y luego después se ponen graves por complicaciones respiratorias y saturan los servicios de salud, sobre todo de terapia intensiva. ¿Y bebés que están requiriendo incubación, doctor? Terapia intensiva también para el bebé, que tendríamos
sobrepasado esto. Así es. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa y regresando nos cuenta cómo este proceso natural del cuerpo de la mujer puede reaccionar a un parto adelantado en medio de una pandemia como la que estamos viviendo. La pausa, volvemos. Gracias. Vamos a Costa Rica, ahí se encuentra nuestro compañero José David Pérez, periodista de CINAR Costa Rica. Nos presenta el más reciente informe de lo que está ocurriendo en este país. José David, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Costa Rica se encamina al cierre de un inolvidable 2020 con dos noticias esperanzadoras de cara a la pandemia por coronavirus, pero también con la preocupación de lo que pueda venir para los servicios hospitalarios en el año nuevo. La nota positiva viene del anuncio hecho el 15 de diciembre sobre el aval de las autoridades de salud para el regreso a clases presenciales en las escuelas públicas y privadas del país. Esta vuelta a las aulas a partir del 8 de febrero será paulatino, empezando por los estudiantes de niveles superiores, y se mantendrá la alternabilidad con las clases virtuales, es decir, los alumnos irán unos días a las aulas y en otros recibirán lecciones desde el hogar. Aunque la disposición tiene aliados y detractores y aún faltan muchos detalles por afinar, es un paso clave en la ruta hacia el retorno a la normalidad. El otro anuncio que llega de esperanza a los costarricenses, luego de 9 meses de pandemia y casi 2.000 fallecidos por coronavirus, fue la aprobación para aplicar en el país la primera vacuna. Se trata de la dosis desarrollada por Pfizer y BioNTech, la cual se aplicaría durante el primer trimestre del 2021. Aunque se desconoce la fecha exacta, el país adquirió 3 millones de vacunas. También las autoridades de salud definieron que serán los funcionarios de salud y adultos mayores las primeras personas que reciban la vacuna contra la COVID-19. Recordemos que Costa Rica tiene preestablecidos contratos de compra de vacunas con otras 2 farmacéuticas, AstraZeneca y COVAX, que en total suman otros 3 millones de vacunas. De ahí que la meta de las autoridades sanitarias es inmunizar al 80% de la población mayor de 18 años durante el 2021. Se vacunará primero a las personas con mayor riesgo de infectarse e infectar a otras personas y a quienes tienen más riesgo de complicarse y morir. Estos son adultos mayores, personas con factores de riesgo y el personal de primera respuesta, personal sanitario que está más expuesto al virus, con el riesgo de enfermar y contagiar a personas vulnerables. Esta vacunación contra la COVID-19 incluirá a toda persona en riesgo, aunque no se encuentre cubierta por el Seguro Social. No obstante, aún falta un tramo completo y complejo para sentirse a salvo de la COVID-19. Entre el cierre de año y la llegada de la vacuna, Costa Rica atravesará quizá uno de los momentos más difíciles desde el 6 de marzo, cuando se detectó el primer caso positivo de coronavirus. Y es que a pesar de que durante 9 meses el sistema de salud logró salir adelante, para el cierre de año las cifras de contagios, hospitalizaciones y defunciones no solo no bajan, sino que tienden a crecer. Los principales hospitales del país están al filo de la capacidad total y se teme que el irrespeto a las medidas sanitarias de cara a las compras y celebraciones de Navidad y fin de año, así como el cansancio de la población, disparen los contagios. Esto podría llevar al sistema hospitalario a un colapso en las primeras semanas del año nuevo. Al 15 de diciembre, Costa Rica acumula más de 154.000 casos positivos y 1.956 decesos relacionados con la COVID-19. Desde Costa Rica para el programa Coronavirus, la pandemia, este fue un reporte de José David Pérez y Mercedes Agüero. Felices fiestas de Navidad y próspero año a todos. Muchas gracias, José David. Lo mismo para ustedes en el canal CINAR de Costa Rica y por supuesto también a la audiencia que nos sigue a través de esta televisora en el programa especial de coronavirus, la pandemia. Y miren, los países de la región de las Américas con mayor número de embarazos de mujeres que tienen o tuvieron cuadro de COVID-19 están en Estados Unidos, Perú y México.
En 18 países se reportan más de 120.900 embarazos positivos al virus SARS-CoV-2. Estados Unidos, Perú y México ocupan los 3 primeros lugares en la región América al contabilizar más del 65% de las confirmaciones. Mientras que en el número de defunciones entre embarazos positivos al virus son casi 700, Brasil y México se colocan en las primeras 2 posiciones, de acuerdo con el último reporte de la Organización Panamericana de la Salud hasta el 10 de diciembre. A un año de la notificación de los primeros casos de COVID-19 en el mundo, siguen sin conocerse aún el impacto total de la infección por SARS-CoV-2 en el embarazo. Sin embargo, algunos estudios realizados en los Estados Unidos de América se identifica que las embarazadas tienen un mayor riesgo de presentar formas graves de COVID-19. Se indica que entre 3.912 lactantes con edad gestacional conocida, nacidos de mujeres con infección por SARS-CoV-2, el 12.9% eran prematuros, cifra superior a una estimación nacional del 10.2%. Entre 610, es decir, el 21.3% de los recién nacidos con resultado de pruebas, el 2.6% tuvo resultado positivo para el SARS-CoV-2, principalmente los nacidos de mujeres con infección en el momento del parto. Desde la notificación de los primeros casos de COVID-19 en las Américas hasta el 10 de diciembre fueron 120.951 embarazadas positivas a SARS-CoV-2, incluyendo 697 defunciones, esto es el 1% en 18 países. Argentina, Bolivia, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, en total suman 120.951 embarazadas positivas a SARS-CoV-2 de enero a la primera semana de diciembre. Informó Isaura López Villalobos. Y la población infantil está en riesgo de contagio por COVID-19. Diversos estudios muestran que no son los más grandes transmisores de esta enfermedad. Un estudio del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, además del hallazgo de 100 pediatras de atención primaria, confirmaron lo que los últimos estudios en todo el mundo ya aseguraban, en contra de lo que se pensaba al principio de la pandemia. Los niños no son los grandes transmisores de la COVID-19. Incluso, solo 8% de los más de 1,000 menores de 18 años con coronavirus confirmado entre el 1 y el 31 de octubre en España transmitieron la infección en su núcleo familiar. Los datos aportados por el estudio del hospital realizado en agosto pasado señalaba que solo un 3.4% de los niños infectados por coronavirus contagió a alguien de su entorno durante el confinamiento. En esta primera fase, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, se analizó 89 familias que durante el confinamiento tuvieron un menor con coronavirus. Ahora, en la segunda parte del estudio, COVID pediátrico en Cataluña, se han incluido muchos más casos, por lo que los resultados son aún más sólidos. En 783 de los casos, el 72.4% de ellos se identificó a otro miembro de la familia con PCR positiva, anterior a la del niño, o que claramente tenía síntomas de COVID antes que él y en contacto directo. Solo en 86 casos el estudio confirmó que un niño había contagiado el SARS-CoV-2 a otros miembros de su familia. Este estudio epidemiológico ha incluido a niños con COVID confirmado por laboratorio y atendidos por sus pediatras de atención primaria, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Bueno, doctor, veíamos este informe y abriendo un pequeño paréntesis en el tema que hoy nos ocupa, es que de verdad no hemos terminado de entender que la base en el desarrollo de muchas enfermedades que luego se complican es la alimentación, una sana alimentación, y eso empieza desde la edad infantil. Veíamos en estas imágenes pues los desayunos de los niños en los colegios, en las escuelas, que no necesariamente es lo más recomendado, doctor. No, un pan con una rebanada de carne, algo amarillo, para no llamarle lo que es, porque no es, y un jugo azucarado, ¿no? Claro.
Sí, así es. La alimentación, verduras de hoja verde, muchos cítricos, sana distancia, uso de cubrebocas y ventilar los lugares es la mejor prevención, ¿no? Así es, doctor. Antes de irnos a la pausa, nos hablaba usted que una de las principales complicaciones que han tenido las mujeres embarazadas que transitan por la enfermedad de COVID-19 son los nacimientos prematuros. Sí. ¿Qué sucede? ¿Por qué el cuerpo reacciona de esta manera, doctor? Bien, aquí hay que hacer hincapié en esto. El control prenatal es muy importante. Con la pandemia dejaron de ir las mamás al control prenatal por miedo o por falta de dinero o X razones, pero el control prenatal debe de ser muy importante. Sus médicos yo creo que tendrán las medidas de seguridad para poder seguirlo haciendo. Y el cuerpo, contestando su pregunta, esto lo explicamos de esta manera. El cuerpo reacciona de una manera muy interesante cuando tenemos una infección. La causa más frecuente de partos prematuros son las infecciones de vías urinarias en las mujeres embarazadas. Porque no solamente se desarrolla un proceso de defensa ahí, sino que se desencadenan procesos bioquímicos que empiezan a producir sustancias que hacen que empiece la mujer a tener trabajo de parto. Entonces, cualquier enfermedad, lo acabo de decir, la infección de vías urinarias es la más frecuente fuera de pandemia, esa era la causa más frecuente de parto prematuro. Ahora, en enfermedad por COVID, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad que desencadena esos mismos procesos bioquímicos que activan el trabajo de parto. Y esto generalmente sucede en el último trimestre de las mamás. Más temprano estaríamos hablando de que si la mamá presenta enfermedad muy seria, muy grave, pues podríamos tener partos pretérminos con bebés que no son compatibles con la vida. O sea, estaríamos hablando de abortos o niños de muy bajo peso. Entonces, esa es la razón por la cual se desencadenan procesos y sustancias se empiezan a producir que activan el trabajo de parto. Como un mecanismo de defensa, sí. La mujer está diseñada para proteger la vida que lleva allá adentro, pero también cuando está en riesgo la vida de la mamá, desencadena procesos para decir, bueno, me salvo yo y sal niño y defiéndete, como en el mundo tendrías que defenderte, ¿no? Doctor, quizá la pregunta es prematura porque estamos todavía aprendiendo y estudiando mucho de esta pandemia, pero ¿qué tanto hay un riesgo? Discúlpeme, doctor, discúlpeme. De mortandad en mujeres embarazadas que tuvieron o tienen COVID-19. El riesgo de muerte sigue siendo prácticamente el mismo que la población habitual. Estamos hablando que dependiendo del sitio donde se dé la atención a esa embarazada puede llegar al 30%. También de las comorbilidades. O sea, estoy hablando, para que no entremos en pánico, el 30% si se suman todas las condiciones que pueden poner en riesgo. La enfermedad por COVID, más tener problema respiratorio, más tener problema de obesidad, más tener una diabetes no controlada, más todo esto puede elevar hasta un 30% la posibilidad. Si a esto le agregamos que la capacidad para atenderlos en una unidad de terapia intensiva, no solamente al bebé, sino a la mamá, ahorita las unidades de terapia intensiva para atender a estas mamás si llegan a un problema respiratorio severo, pues van a tener, voy a decirlo así, competir con las personas que no están embarazadas que también necesitan terapia intensiva. Claro. Entonces, ¿esto se convierte en un problema de salud? Sí, así es. Vamos a hacer una pausa, doctor, la última, regresamos ya para algunas conclusiones. Bien. Recordará que hace algunas semanas le dábamos a conocer que se descubrió una nueva cepa de este coronavirus, el SARS-CoV-2, en Reino Unido. Esta misma cepa ya se ha encontrado también en otros países. El Reino Unido anunció que se ha descubierto en el país una segunda nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2, procedente de Sudáfrica. El ministro de Sanidad británico ha asegurado que esta segunda variante tendría aún mayor rapidez de transmisión que era detectada en el sur de Inglaterra.
El experto en laboratorio de la Organización Mundial de la Salud, Frank Konings, habló sobre este anuncio en donde dijo, no hay que alarmarse. Recientemente ha habido un anuncio por parte del Reino Unido de que un virus similar al de Sudáfrica se ha detectado allí también. El hecho de que se detecten obviamente no significa que inmediatamente se estén propagando por el país, sino que los mecanismos que tenemos funcionan y es muy importante que se monitoreen constantemente las secuencias genéticas de los virus. En cuanto a la primera variante anunciada por el Reino Unido hace unos días, Jeffrey Barrett, que lidera las investigaciones en el Instituto Sangers, uno de los organismos que detectaron el virus en Reino Unido, explicó por qué es importante. Los virus cambian todo el tiempo y es perfectamente natural, pero generalmente pasa despacio y en las 30.000 letras del ARN vemos una o dos mutaciones cada vez. En esta variante ha habido 23 a la vez. Es algo muy inusual y nunca se había visto en la pandemia antes. Algunas de estas mutaciones están en regiones del genoma del virus que los científicos creen que son importantes para su funcionamiento. Añadió que la rapidez con la que se ha propagado ha hecho que esta mutación requiera atención. Barrett detalló que se ha confirmado esta variante del virus en 3.000 personas, pero el número real de contagiados será muy superior, porque solo se secuencian unas pocas muestras. El experto calcula que decenas de miles de personas pueden estar infectadas, y aunque la mayoría de los casos se concentran en el este y sudeste de Londres, la variante se ha visto por todo el país. Además, advirtieron que es completamente posible que la variante británica esté en otros países y no se haya detectado, ya que no todos hacen tantas secuencias genéticas como el Reino Unido. Al momento, no hay pruebas de que los nuevos tipos causen una enfermedad más grave. Las secuencias genéticas de las nuevas variantes ya se enviaron a las farmacéuticas que están desarrollando las vacunas para que puedan hacer pruebas, pero los especialistas son optimistas en que las vacunas seguirán funcionando. Señalan que no hay reporte de reinfecciones tempranas, por lo cual dicen no hay nada que los preocupe, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Rocío, por este reporte. Doctor Miguel Ángel Bonal, pediatra, hablábamos ya de las complicaciones, las consecuencias de embarazos en tiempos de COVID y decíamos también que hay un ingrediente adicional en medio de esta sopa, si lo podemos decir así. Las mujeres jóvenes, las mujeres adolescentes, incluso algunas de ellas casi niñas, que se embarazan y que luego también tienen complicaciones por COVID-19, doctor. Sí. Lo decía en la nota, México está dentro de los 3 primeros con embarazos con enfermedad por COVID, pero hay que completar la nota. La mayoría de las mujeres que están embarazando ahorita son mujeres jóvenes. Y si a esto le sumamos que las mujeres son jóvenes sin control prenatal, sin aplicación de vacunas preventivas para enfermedades prevenibles que se pueden aplicar durante el embarazo, una mala alimentación, todo eso se suma y estaremos teniendo entonces lo que llamamos embarazos de alto riesgo. El embarazo de alto riesgo no solamente pone en peligro a la mamá, sino la posibilidad de tener un bebé con todo el potencial para ser un ciudadano, con todas las capacidades, con todas las cualidades para ser productivo. La posibilidad, o sea, lo sabemos, una mala alimentación da posibilidades de tener malformaciones de tubo neural, mujeres embarazadas que no se cuidan de las enfermedades o tener enfermedades que son ocultas por algunos otros virus que no son el virus SARS-CoV-2, también pueden incidir en la formación de un bebé que sea sano al nacer. Entonces, las mujeres jóvenes, que son las que se están embarazando ahorita, aumenta la posibilidad de tener embarazos de alto riesgo que, vuelvo a decir, ponen en riesgo la vida no solamente de mamá, sino la posibilidad de tener bebés con alta posibilidad de vivir sanos, ¿no? De entrada, el embarazarse siendo muy joven, estamos hablando de la adolescencia, entre los 12, 13 y quizás hasta los 16, 17 años, doctor, de entrada ya es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo porque no están, las estructuras anatómicas de la mamá sí son posibles de fecundarse y tener el bebé, pero anatómicamente representa muchos riesgos para la mamá. Y sobre todo, la interrupción del embarazo tendría que terminar
por vía abdominal, por ejemplo, que aumenta también el riesgo de morbilidad para la mamá, o sea, de tener complicaciones que pongan en riesgo su vida. En este momento, recomendar, y es lo que están haciendo las políticas públicas de otros países, es, por favor, no se embaracen en este momento, no es un buen momento para embarazarse, sean responsables al tener actividad sexual con su pareja, por favor, eviten en lo posible tener embarazos no deseados o planeados. Claro. Ahora, doctor, no solamente es el evitar un embarazo en espera de mejores tiempos, sino también aquellas mujeres que ya están embarazadas, lo decíamos, lo recuerdo perfectamente en alguno de otros de los programas que tuvimos con usted, que de verdad extremen sus medidas de salud, de precaución. Son de este grupo de la población que también tendría que estar confinado prácticamente en casa, doctor. Sí, y lo decía, no van al control prenatal, pero sí tendríamos, o van, lo tengo que decir, que van, por ejemplo, al tianguis o al supermercado, y no con todas las medidas de protección. Quizás tendríamos que ir porque trabajamos o porque tenemos que ir por comida, pero por favor, con las medidas de protección, un cubrebocas que cubra nariz y boca, sana distancia en un tianguis es punto práctico imposible, pero tienen la gran ventaja de que está ventilado el lugar. Entonces, uso de cubrebocas, extremar las precauciones es lo más importante, ¿no? Claro. Así es. Ahora, doctor, ¿qué está pasando con aquellas mujeres que están embarazadas, que no han tenido contacto con el virus del SARS-CoV-2 y que están próximas a parir? ¿Están dadas las condiciones en los sistemas de salud para atender partos sin riesgo? Sí, de hecho, una de las estrategias públicas que se hicieron son hospitales que están libres, en teoría, de atender pacientes de tener pacientes con virus SARS-CoV-2. Entonces, los hospitales que están libres de esto pueden atender con menor riesgo a la embarazada. Por supuesto, esto es lo que le toca a las políticas públicas o los hospitales que diseñaron sus hospitales para no recibir pacientes con COVID y dedicarlos solamente a atender enfermedades no COVID. Pero la responsabilidad de nosotros es cuidarnos para llegar a ese momento del parto sin tener un contagio. Esto implica no solamente antes de tener al bebé, sino ahí al tener al bebé, las visitas en el hospital, por favor, evítenlas. Y de por sí, fuera de pandemia, yo creo que lo más desagradable es con los dolores después de tener un bebé, es las visitas. Eviten las visitas. Creo que eso se está aprendiendo, pero lo más importante es, sí hay hospitales destinados solamente para atender a personas que no tienen enfermedad, sí hay la estructura, espero que no sea rebasada por la pandemia, sí hay todavía capacidad para hacerlo así, pero los toca a nosotros. No nos enfermemos, cuidémonos para no llegar a tener que ponernos en ese riesgo. Claro. Doctor, nos quedan apenas algunos minutos y no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarle por los más pequeños. ¿Cómo se está comportando la enfermedad hoy por hoy entre los niños, la población infantil? Bien, la enfermedad sigue dándonos la lección maravillosa de decir, los niños efectivamente no se están enfermando de manera grave, los médicos cada vez estamos detectando las fiebres que son prolongadas, lo estamos tomando en cuenta para darle tratamiento a los niños. No están desarrollando enfermedad grave, por lo tanto la mortalidad en estos niños es muy poca, afortunadamente. Independientemente de que si son los grandes portadores o no, siguen siendo un vector, o sea, siguen siendo factor para transmitir la enfermedad, porque si tienen el virus, tienen la misma capacidad. Por favor, no lleven esos niños pequeños, si saben que tuvieron contacto con alguien con COVID, a que cuide personas de edad adulta, porque los pueden enfermar. Tercero, los bebés pueden ser alimentados al seno materno por la mamá una vez que ha nacido, siempre y cuando la mamá use cubrebocas, siempre y cuando la mamá tenga el lugar bien ventilado. El paso de anticuerpos, de inmunoglobulinas a través de la leche materna ha demostrado no solamente en el virus SARS-CoV-2, sino también en otros virus un gran beneficio. Y retirar la leche materna no es una indicación en las mamás que tienen enfermedad
enfermedad por COVID. Los niños, por lo tanto, debemos de seguirlos enseñando, sobre todo a vivir en la nueva normalidad, donde el respeto a no enfermar a los demás debe de ser lo que más prevalezca. Esta enfermedad, como lo he dicho siempre, pone en evidencia nuestra cultura y nuestra inteligencia. Por favor, papás, nuestros hijos hacen lo mismo que hacemos nosotros. Pónganse el cubrebocas y los mayores de 2 años, por favor, enséñenlos a portarlo. Esto nos va a permitir reducir el número de contagios cuando tengamos que seguir con nuestra vida. Si no lo hacemos, no educamos a nuestros hijos, si nosotros como papás no los educamos y no nos educamos como papás, esto se va a seguir siendo motivos de tragedias en la familia. Doctor, qué importante mensaje nos deja, sin duda alguna lo valoramos porque lo ha dicho usted de una manera muy clara y es muy importante hoy por hoy atender estas recomendaciones. No nos vamos a cansar de repetirlo todos los programas si es necesario, la sana distancia, el uso de cubrebocas, evitar los lugares concurridos, preferenciar los lugares bien ventilados y lo más importante, si no hay necesidad de salir de casa, quedémonos en casa. Ha sido una pandemia larga, cansada, aburrida, pero al final de cuentas esto va a ser la diferencia, doctor, entre salvar la vida de nosotros y la vida de los seres que amamos. Así es. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Es el doctor Miguel Ángel Bonal, pediatra. Nosotros de esta manera llegamos al final de este programa especial Coronavirus, la pandemia. Le invitamos para que se quede en la programación habitual de la señal que está usted sintonizando en este momento y también para que nos sintonice en el siguiente programa. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.